Damos la bienvenida a José Rijo, economista, experto en asuntos fiscales, miembro fundador de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional, que busca una nueva etapa política en el país. Don José Rijo, el gobierno mandó su proyecto de ampliación del presupuesto o presupuesto complementario por 151.000 millones de pesos y fue aprobado de inmediato por el Senado de la República en 2 lecturas consecutivas. Parece que hicieron un estudio rápido de ese proyecto de ley. Díganos su opinión, por favor. Muy buenos días, Juan Bolívar, Alberto. Como siempre, un placer. Lo que sucedió el sábado en el Senado de la República es una demostración hasta dónde ha llegado el Partido de la Liberación Dominicana en desconocer todos los procedimientos constitucionales, legales, en el manejo de las finanzas públicas. Es muy triste que el mismo Senado de la República violente su reglamento que ordena en el artículo 159 lo que se llama el principio de publicidad. Es decir, antes de poner la orden del día tiene que estar colgada 24 horas antes en el portal del Senado. Y esto no fue ni siquiera conocido por los senadores para prevalecer, al menos guardar la forma procedimental y guardar un día para conocer este proyecto de ley que a todas luces tiene unas inconsistencias increíbles. Empezando que no tiene ningún supuesto. Es decir, no se sabe a qué tasa del dólar es que se ha calculado esta modificación del presupuesto para proyectar un déficit de 234.000 millones de pesos a finalizar el año. Mucho menos no se ha establecido cuál es el precio del barril de petróleo con el cual se está haciendo, o cuál es la tasa de inflación, cuál es el precio del oro con el cual va a terminar el año y por lo tanto va a impactar en los ingresos. Es decir, que es un proyecto de ley en el aire y aprobado rápidamente para que no se conozca las grandes falencias que tiene, a tal extremo que no hay una disminución de un solo gasto no prioritario dentro de las modificaciones que se hacen. Es decir, gastos como viáticos fuera del país, que en el mes de mayo se gastó 4.100.000 pesos, eso no se toca. O publicidad y propaganda, que tiene un promedio de alrededor de 11 millones de pesos en publicidad y propaganda. Es decir, no hay una revisión a gastos no prioritarios. Sin embargo, sí hay gastos que debieron ser prioritarios, que en esta ocasión son tocados, lo cual es una contradicción. Por ejemplo, cuando uno ve al Ministerio de Industria y Comercio le reducen 604 millones de pesos cuando tiene que haber mayor promoción para la competitividad y para las pequeñas y medianas empresas. Eso es una partida importante que tendría que prevalecer. En cambio, al Ministerio de Educación le incrementan 299 millones de pesos para pagar una deuda que no se sabe cuál es porque no estaba presupuestada, ¿no? Igualmente, a Fomento y Promoción Turística se le disminuye 324 millones de pesos, cuando más necesitamos crear toda una atmósfera de recuperación del sector. En cambio, a la Cámara de Diputados se le incrementa en 300 millones de pesos. Pero Y por otro lado, eso, al Rijo, fomento de la producción agrícola se les reducen 483 millones de pesos. pero todo eso que está planteando son relativamente centavos, si tú lo comparas con el grueso del incremento que se le está haciendo al presupuesto nacional de la nación. ¿Dónde es que está yendo ese dinero? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los resultados esperados? Mira, del incremento en el financiamiento de 151.000 millones de pesos está compuesto para tres partes. Primero, una disminución neta de los ingresos de 77.000 millones de pesos. Al bajar los ingresos, realmente los ingresos disminuyeron en 107.000 millones de pesos de acuerdo a las estimaciones del gobierno. Nosotros creemos que va a ser mayor la caída de los... Ahora, esos 107.000, ellos buscaron 29.000 millones de pesos de instituciones, ¿no?, para reducir la caída de ingresos en 77.000 millones. Entonces, esos 151.000 es para cubrir esa caída de los ingresos, porque eso aumenta el déficit. Igualmente se incrementan los gastos en unos 46.000 millones de pesos.
y la partida de deuda pública se incrementa en unos 26.000 millones de pesos. Es decir, esa es la distribución de esos 151.000. Ahora, cuando tú dices dentro de los gastos, ¿cuánto se está aumentando el presupuesto del Ministerio de Salud Pública? En un 9%. Eso son 8.500 millones de pesos. 3 centavos en comparación con lo que debería de invertirse. Con lo que y con la prevención que hay que hacer, porque vienes ahora una temporada ciclónica de lluvia, de que hay que hacer una gran prevención de enfermedades transmitidas por vectores, la chikungunya, el dengue, todo eso que puede venir con lluvia. No hay una previsión. Pero el mismo coronavirus, Rijo, si no hay una suficiente promoción y educación comunitaria, indudablemente, las consecuencias se van a prolongar mucho más, ¿o no? No es así. Ahora, cuando tú ves al Ministerio de Obras Públicas, le están incrementando en 9.450 millones de pesos para pagar una deuda que no se sabe cuál es. A lo mejor corresponden a los 11.000 millones de pesos aquellos del hormigón caliente, asfáltico caliente, del año pasado, que no tenía presupuesto. Pero es una deuda que se está colocando para ser pagada en un tiempo de campaña, ¿no? Y faltando 2 meses para las elecciones. Yo creo que es una falta de todo sentido ético, moral, de transparencia, que el gobierno ya indudablemente que nos tiene acostumbrado. ¿Pasará este proyecto en la Cámara de Diputados? Nosotros confiamos que la Cámara de Diputados al menos lo envíe a una comisión que lo estudie, que oiga las opiniones de sectores, porque es la proyección a final de año, indudablemente, que a partir en el mes de septiembre, tan pronto se tome posesión el 16 de agosto, habrá que hacer una modificación de nuevo a este mamotreto de modificación de la ley de presupuesto del año 2020. Porque encima de eso tiene una cantidad de autorizaciones donde el Congreso, que no puede delegar sus atribuciones, porque los poderes del Estado son independientes y sus responsables no pueden delegar sus atribuciones conforme al artículo 4 constitucional. Y una de las atribuciones exclusivas del Congreso es legislar en cuanto a toda deuda pública que firme el Poder Ejecutivo. Y ahí se está autorizando, en el artículo 8, en el 11, en el 15, en el 20, se le está dando la potestad de legislar sobre deuda al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, le están diciendo, busque 5.000 millones de pesos prestados, emita bono, pero no lo mande al Congreso. Busque 30 millones de dólares para la... ¿Y eso no favorece al nuevo gobierno? No, es que ahí viene entonces cómo tú justificas, ¿no?, la violación constitucional. Porque lo que se quiere es disponer de esos recursos rápidos sin ningún control, sin ninguna evaluación, ¿no? Igualmente, digo el nuevo gobierno porque las elecciones son el 5 de julio, dentro de 20 días. Al gobierno le quedarían 2 meses. Y no tendría tiempo suficiente como para colocar bonos en mercado nacional e internacional y gastarlo, conseguirlo y gastarlo. Tú sabes que el gobierno, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿qué pasó con los 40.000 millones de pesos de las AFP? ¿Están contemplados dentro del complementario? Y no es así. Lo que sucede es que en la autorización original del presupuesto de este año, el Poder Ejecutivo podía emitir hasta unos 83.000 millones de pesos en bonos internos. A marzo nada más había emitido unos 18.000 millones de pesos y los 40.000 se consideran como parte de una emisión de bonos que no fueron subastados, y ese es el delito de esos 40.000, porque no hubo una tasa fija, no hubo una subasta como se hace con los bonos internos. Además no se contempla unos 12.000 millones de pesos de IDOPRIL porque lo están considerando como una donación, no como un préstamo. Sí, los 12.000 millones de pesos que facilitó el Banco Central a través del Banco de Reserva, lo convierten en el 80% de esos 12.000 millones, lo convierten en una deuda de largo plazo, lo cual es violatorio porque para convertirlo en una ley
en una deuda de largo plazo, necesariamente el Poder Ejecutivo tiene que firmar un acuerdo de préstamo con el Banco de Reserva y mandarlo al Congreso para que sea aprobado o rechazado conforme a la normativa, ¿no? Ahora, el gobierno prefiere ir a la ligera, como sabe que tiene ese Senado que le aprueba todo, ¿no? Ahora veremos si en la Cámara de Diputados son capaces de aprobar esta barbaridad, porque esto es un mamotreto. Aquí no hay ninguna valoración de prioridades, ¿no? El mayor aumento del presupuesto de los gastos está en la asistencia, en el programa de asistencia social integral de la Presidencia de la República, donde se manejan los comedores económicos y el programa contra la pobreza desde la Presidencia, y por otro lado un aumento sustantivo a lo que son la tarjeta de solidaridad. Para los programas FASE hay toda una poca transparencia para determinar dónde Israel efectivamente se están ejecutando los gastos, aunque en el Ministerio de Hacienda, en el mes de mayo, en obligaciones del Tesoro, registró unos 6.200 millones de pesos como aporte a subsidio a personas, ayuda y donaciones a personas, que es como se llama ese clasificador. En definitiva, nosotros tenemos que seguir empujando a la población a que entienda que en este país urge un cambio profundo de todos los poderes del Estado, que tengamos representantes genuinos con calidades que puedan real y efectivamente utilizar su cabeza, su cerebro, para no permitir la imposición de violaciones ni barbaridades institucionales. Así es que el 5 de julio estamos obligados a ir a votar, a prepararnos, a confiar de que toda la población que está entendido que este país tiene que volver a la institucionalidad democrática, a la decencia, ¿no? Al respeto, a la dignidad humana, al no esconder la realidad, en una sociedad que demanda que cada día tengamos más oportunidades de salubridad, de seguridad. Exige y exigimos que desde ahora hasta el 5 de julio, todo el esfuerzo nuestro es lograr que la mayor cantidad de gente vaya a votar. Es la única manera que podemos cambiar. Juan, ¿alguna otra pregunta para Rijo? Bueno, estoy tratando de entrar, pero no sé si él me escucha. Se escucha bien. Adelante, Juan. José, previamente a mi pregunta, yo quería que precisara a cuánto asciende ahora el presupuesto nacional de este año y qué porcentaje es que implica los 151.000 millones de pesos, y a continuación te hago la pregunta que quería hacerte. A ver, precisamos esos dos detalles. Mira, el monto del presupuesto ahora sube a 1.070 millones de un billón, es decir, sobrepasa el billón. Sí. Y el incremento de los gastos va a unos 991.000, precisamente en gastos son 907.000 millones de pesos. Y en pago de deuda ahora vamos a pagar 164.000 millones de pesos de deuda. Estaba programado nada más 136.000 millones de pesos. Y para eso nosotros necesitamos tener financiamiento por cerca de 400.000 millones de pesos. ¿El déficit en consecuencia? El déficit ahí llega a 234.000 millones de pesos mal contado, porque está contado por el gobierno. Para nosotros va a ser superior. Eso es como proporción del PIB, ¿cuánto es? ¿5%? Sobrepasa ya el 5%. El problema es que no tenemos el ajuste del Producto Interno Bruto, porque si tenemos un decrecimiento, todavía va a ser mayor si aplicamos el Producto Interno Bruto real que tenemos al día de hoy, que es lo que el gobierno no ha sido capaz de presentar al país. Mi pregunta es la siguiente, José. Tú decías que si la Cámara de Diputados iba a ser capaz de aprobar ese presupuesto complementario miserablemente elaborado,
pero en la Cámara de Diputados está incentivada ya para aprobar cualquier cosa después del salto que dieron esos 3 o 4 reformistas el viernes. Y precisamente a lo mejor le aprueban en segunda lectura en la Cámara de Diputados el proyecto del 30% a Botello para que él tenga un justificativo ante la población que crea que va a recibir ese dinero, que después el Senado no podrá aprobar, por supuesto, asumimos, ni el PRM, que ha dicho que eso es imposible por los daños que hacen. ¿Qué significaría arriba de estos 151.000 millones de pesos? Que le metiéramos a la calle ahora 173.000 millones de pesos, como dijo el gobernador del Banco Central, que implicaría el 30%. ¿Qué pasaría en la economía dominicana según tu visión? Mira, Juan, para mí lo más preocupante es que el gobierno no tiene un plan concreto en materia económica. Y es tan así que es capaz de, a través de la ley de este proyecto de ley de presupuesto, modificar la ley de emisión de bonos que ya inversionistas extranjeros compraron cuando se colocaron los 2.500 millones de dólares en el mes de enero. Esto para mí es más terrible porque eso va a tener un impacto en la capacidad de poder buscar financiamiento fresco en el mercado internacional. Y hay algo que yo aspiro. En la Cámara de Diputados, yo estoy seguro que si se aprueba en primera lectura no podrá ser declarado de urgencia, porque para ser declarado de urgencia necesitaría de las 2/3 partes de los presentes. Y en ese caso, fíjate que el juego del... yo me reí mucho con mi amigo Máximo Castro, que él decía, nosotros no votamos a favor. No, ustedes votaron para facilitar la aprobación del proyecto, porque el PLD tenía 93 votos. Y solamente le dijeron que voten 3 reformistas. Con 3 que voten, hacemos el quórum constitucional, que son 96 votos, que es una combinación de sí y no. 93 sí y 3 no, hacen 96 votos constitucionales y ahí se aprueba. Ya estábamos acostumbrados a todo esto. Rijo, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Pero Rijo no respondió la pregunta. Pero es que tenemos la entrevista a Juan Bolívar. Él se quedó... ¿Qué pasaría? No, pero la puede responder en 30 segundos. ¿Qué pasaría si le meten 173.000 millones de pesos que le entreguen a la gente ahora? No, pero eso no va a pasar. Eso es una ilusión. Eso fue... ese 30% provocaría una estampida en búsqueda de dólares que nos llevaría a una inflación superior a la que vivimos en los años 2003 y 2004. Y Bien. Eso se robaría lo que le estarían dando a los trabajadores. Eso no va a pasar, eso no pasa. Gracias, Rijo. Pues muchas gracias. Gracias, Rijo. Volvemos en un momento.